¿Has oído el tema de los whitexicans o el clasismo y el racismo del que tanto hablan estos sátrapas en el gobierno? Sí, yo también. Y me choca. O sea, me choca porque creo que polariza más, confronta más, divide más. Ahora, lo que siempre ha habido, yo lo he dicho muchísimas veces desde hace muchos años en mis videos y en mis declaraciones públicas, es la discriminación que hay. Y eso es clarísimo desde hace mucho tiempo. Décadas de décadas. Pero la forma de resolver la discriminación no es confrontando y haciendo grupos, como estos sinvergüenzas del gobierno y particularmente el sátrapa nacional ha hecho. No, en ese sentido íbamos más o menos bien. Me acuerdo cuando pasó el levantamiento del 94, el levantamiento indígena en Chiapas, armado, yo llegué a pensar y dije, bueno, lástima que murió gente, es una pena, fue una gran pena que haya tenido que morir gente en eso. Pero si el país se da cuenta que en aquel entonces eran 11 millones de personas que se reconocían indígenas, que hay 11 millones de personas indígenas que no pueden ser discriminadas, entonces habremos avanzado mucho. Desafortunadamente pasó lo del 94 y otra vez volvió la discriminación. Pero en México, según la CONAPRED, se discrimina por todo, por el peso que tengas, la altura, si eres chaparro, si eres alto, el color de la piel, si eres blanco, moreno o tez más clara, o en fin, si tienes dinero o no tienes, en qué zona de la ciudad vives, todo es motivo de discriminación para un lado o para el otro. Pero más o menos íbamos bien. Habíamos creado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por supuesto, y la Comisión contra la Discriminación en nuestro país. Y funcionaba más o menos. Cada vez que había una declaración pública que discriminaba o algún evento de la sociedad que se oía mucho, un incidente o un hecho que pusiera en los ojos del país la discriminación, salían, hacían amonestaciones, explicaban por qué era una discriminación y iban luchando contra la tendencia esa negativa de la discriminación. ¿Se acuerdan cuando muchos mexicanos en los estadios y en la televisión, estando en los estadios, le gritaban al portero cuando iba a sacar de meta? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, es una discriminación tremenda. Bueno, ellos fueron los primeros que salieron, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, alertaron al país, le explicaron por qué eso era una discriminación y empezaban a amonestar y a dar alarmas sobre lo que eso significaba. Luego ya todo el mundo vergonzosamente nos conoció ya en los mundiales haciendo esa barrabasada, incivilizada completamente, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué creen que pasó cuando llegó el sátrapa nacional y todos estos secuaces al gobierno? Y ahora con la ilegítima Sheinbaum también. Desaparecieron la Comisión para Prevenir la Discriminación. Sí, la redujeron a nada en su presupuesto, como hicieron con muchos organismos autónomos, y entonces ya no tenemos esa alerta. Lo único que tenemos es al troglodita de Macuspana diciendo todos los días que los conservadores y los fifís y los pobres y los morenos y los blancos, esas estupideces que no ayudan en nada, nada más dividen más a la población. Y entonces ha generado toda esta idea de confrontación entre unos y otros por discriminación, pero no hay nadie institucionalmente, déjenme decirlo así, educándonos como sociedad cómo ir quitando esa discriminación. Y eso es un crimen más de Obrador, existiendo tanta discriminación, tanta gente que sufre por el tema, y erradica los instrumentos para resolverlo. No estar diciendo en las mañaneras toda esa estupidez y estar hablando del clasismo y el racismo y la discriminación. Es real, por supuesto que es real, pero gritarlo y confrontar, echarle en cara a un grupo, eso no es la solución. La solución es institucionalizar formas en que los mexicanos entendamos y dejemos de hacer la discriminación a todo ese tipo. Todos nos hemos sentido discriminados por algo en nuestro país. Bueno, hay que cortar eso, pero la solución no es como lo hace este cavernícola. La solución es civilizándonos desde la educación formal y la informal, concientizándonos. Entonces hay que retomar los esfuerzos institucionales, a ver cuándo sacamos estos
negligentes, inútiles, y podemos otra vez volver a que haya instituciones que orienten al país en cómo ir borrando esa brutal discriminación que existe y se manifiesta de muchas formas. 55 millones de personas en pobreza, por ejemplo. Yo conozco las zonas de muy alta marginación en nuestro país y todas son comunidades indígenas. Bellísimas áreas del país, por cierto, pero todas son comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo vamos a acabar con esa discriminación? La discriminación contra la mujer, reitero, todo tipo de discriminación, si hablas bien el idioma, si no lo hablas, el código postal, todo. Pero es institucionalmente, no confrontando y dividiendo, que solo lo usa para rentabilidad política este energúmeno de Palacio. Afortunadamente ya se va, pero está dejando sembrando ahí mucho y él va a estar atrás de la ilegítima Sheinbaum, pero tenemos que hacer fortaleza porque es por ahí donde se va a acabar la discriminación, no dividiendo. Así que no repitamos los términos absurdos esos que acaban de inventar estos y sí busquemos forma de institucionalizar la no discriminación en nuestro país. Es por el bien de todos, por el bien de todas y todos en nuestro país. Hay que acabar con esa discriminación. Ya se estaba luchando, pero bueno, hay que volver a eso. Y entonces tendremos un mucho mejor México también. Nos vemos en la próxima. ¡Ánimo!